Imagínese un matrimonio y el hombre se esfuerza por tener las cosas en orden en casa, por mantener el monte bien picadito, las luces que no tengan problemas, el lavandero bien acomodado que no tenga una gotera de agua, las cosas que él venga y provea para su casa, tenga todo, hermano, la mayoría de las cosas, pero que en la tarde cuando se siente con su esposa, la esposa lo tome de las manos, lo mire a los ojos y le diga: siento que tú no me amas. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Fuerte, ¿verdad? Usted piensa que se está esforzando, que está haciendo cosas, pero en realidad no lo está haciendo con la esencia que debe. Y es que esto mismo estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Y Jesús mismo se encarga de hacer una advertencia para que despierte y retome ese primer amor, esa atención que debía la iglesia motivarla a hacer esas cosas que estaba haciendo. Bien, mis hermanos, les invito a ubicar en Apocalipsis, para desarrollar la reflexión esta mañana, el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Vamos a enfocarnos en los versículos 4 y 5, pero vamos a leer la carta completa. La carta a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. Leemos para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ponernos un poco en contexto. Éfeso era una ciudad próspera, era un centro comercial religioso. Allí estaba situado el templo de Diana o Artemisa. Y la iglesia había sido fundada en esa ciudad de Éfeso por Pablo. También estuvieron varios predicadores, Priscila, Aquila, Apolo, y el mismo Timoteo también pastoreó. Probablemente también Juan estuvo por allí. Él es el que está redactando esta carta. Tenían una teología impecable. Combatieron a los nicolaítas, estos herejes que promovían la inmoralidad, y probaron a los falsos apóstoles. Pero en medio de tanta lucha doctrinal y persecución, se volvieron duros de corazón. La defensa de la verdad hizo esto, que se endurecieran. Pasaron de luchar por la fe a luchar sin amor. Y esto es
algo que a Dios le preocupa y le ocupa. Podemos ver entonces en este contexto anterior a los versículos 4 y 5, dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahí se está describiendo Jesús. El mismo Jesús, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Él está escribiendo al ángel de la iglesia, a la persona que representa esa comunidad. Y él dice que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que también son las iglesias. Es lo que aquí representa estos candeleros de oro, las 7 iglesias. Y dice que él conoce sus obras. Para él no es ajeno lo que pasa en ninguna de las iglesias, ni en la de ese momento, ni en la de toda la vida, hermano. Él conoce nuestras obras, las buenas, las malas, todo conoce Jesús. Él conoce lo que hace, lo que hacemos. No podemos pretender que lo que hagamos no esté a los ojos de nuestro Dios, hermano. Él dice que conoce todo. Y sobre todo en la iglesia, usted puede pensar que los ojos de Dios están pendientes del que hace el mal. Está pendiente de su iglesia y cómo está haciendo las cosas también. Él dice que conoce sus obras y conoce su arduo trabajo y paciencia, lo que estaba pasando en ese momento, lo que enfrentaba la iglesia de Éfeso en ese contexto donde él estaba. Esa cultura, idolatría, inmoralidades, todo. Y él decía que sabía que no podía soportar a los malos. Y ha probado los que se dicen ser apóstoles, hasta eso tenían eso, la capacidad. Dirá usted, bueno, pero tenían buenos maestros, ¿verdad? Imagínate, Pablo, Timoteo, Apolo. Dice que, y los ha hallado mentirosos. Tenían la capacidad de discernir eso. Dice que había sufrido, que ha tenido paciencia ante cualquier situación. Y también reconoce que ha trabajado arduamente por amor de su nombre y que no ha desmayado. Elogia lo que hace la iglesia de Éfeso. Pero tengo algo contra ti, pero tengo contra ti. Este pero cambia lo que viene diciendo. Hay algo que está ahora antagónico a lo que vienes haciendo. Y él tiene la autoridad para hacerlo. Tengo algo contra ti. Jesús, el mismo Dios, le está diciendo a la iglesia con toda autoridad que tiene algo contra la iglesia. Dice que has dejado tu primer amor. Y es que cada vez que vemos las cartas que expresan en el Apocalipsis, las cartas a las iglesias, siempre vemos una estructura, un saludo, se presenta Jesús con algunos de sus atributos, vemos que elogia algunas iglesias, luego le da un diagnóstico, pero también le da la reprensión y la salida, y después también le da una esperanza. Esta no es la excepción. La primera carta, la carta de la primera iglesia Éfeso. Entonces da un diagnóstico, y un diagnóstico quizás doloroso, porque la iglesia estaba haciendo cosas buenas. Pero ¿qué estaba pasando, hermano? ¿Qué pasaba? ¿Qué podía hacer que a Dios le preocupaba y le ocupaba, que llegó a reprender? Dice que ha dejado algo. Dejó algo. Y es que esta palabra tiene su sentido original, dejado en abandonar, descartar o enviar lejos. No es que el amor se enfrió gradualmente, hermano, fue una decisión activa de cambiarlo por otra cosa. La doctrina correcta que ellos tomaron, la decisión, el celo por la pureza, quizás el cansancio del ministerio, sustituyó
esa intimidad con Él. Tu primer amor. Dice que has dejado este tiempo, este verbo está en tiempo perfecto. Implica una acción pasada con resultados continuos presentes. Lo dejaron en algún momento y hoy siguen viviendo las consecuencias. Esto quiere decir, has dejado. Y habla de un primer amor. Y no se refiere solo a la emoción inicial de la conversión, sino a esa devoción grande, esa devoción que el mismo Dios te permitió a ti experimentar. Una devoción suprema. Esa pasión que pone Cristo o pone a Cristo en el primer lugar de todo. Eso era lo que estaba perdiendo la iglesia, o había perdido. Jesús no los acusa de herejía, ni de inmoralidad. De hecho, los elogia por todo lo que estaban haciendo, hasta que ellos odiaban las obras de los nicolaitas. El problema no es lo que hacen, sino lo que han perdido en el camino. La intimidad con Dios. La intimidad que te lleva a hacer esas cosas. La motivación que te lleva a hacer esas cosas. Y es que pudiéramos pensar nosotros que la vida espiritual profunda puede ser semejante a lo que ellos hacían. Nos ponemos en contexto, pudiéramos decir nosotros, bueno, es que yo leo bastante Biblia, tengo mucho conocimiento bíblico. No es tener conocimiento bíblico, ellos lo tenían. No es tener una conducta intachable, ellos la tenían. No es luchar contra el error, ellos lo hacían. La vida espiritual profunda es amar a Dios con la misma pasión del primer día, pero con la madurez de los años. Amén. Eso es, hermano. Y aquí nos muestra esta verdad incómoda. Quizás podemos ser un cristiano ejemplar a los ojos de todos y un perfecto extraño a los ojos de Dios. Podemos enseñar, cantar, y sin embargo nuestra oración se vuelve un monólogo. Nuestra alabanza y nuestro servicio muchas veces es por obligación o de forma mecánica, por cumplir. No debe ser así. La vida espiritual profunda no se mide por el tamaño de la Biblia que cargamos, por las horas que pasamos en la iglesia. Se mide por el deseo rotundo de estar a solas con Dios. Si nuestro devocional es una tarea que colocamos como una lista en una pizarra, o unos recordatorios, o un checklist, sin que tenga la profundidad y la motivación que tiene, no lo vamos a hacer de la forma que Dios quiere. Si nos acercamos a Dios con una lista de peticiones, pero sin pausa, para escuchar, para tener una relación con Él, para tener una intimidad con Él, de seguro que no es la forma que Él lo quiere. Si nuestra adoración es un ejercicio vocal, sin asombro, porque aquí cuando adoramos, hermano, hablamos de los atributos de Dios. Decimos las maravillas que ha hecho Él. Decimos lo grandioso que es el Evangelio. Pero si eso es una repetición nada más y no hay un mero asombro en nosotros, hermano, es posible que hayamos dejado nuestro primer amor. Les comentaba que lo ilustrábamos con esa relación matrimonial. Ese esposo que nunca falla, que es fiel, arregla el carro, corta el césped, pero no hace lo esencial para demostrar el amor a su esposa. Su relación con ella, ya no la mira a los ojos, ya no la toma de la mano. Y bueno, la esposa le dice, bueno, siento que ya no me amas.
Y eso duele más que a uno le dijeran, oye, llegaste tarde, porque se puede corregir, hermano, uno ajustando nuestro horario. Pero la falta de amor se arregla con un milagro, hermano, de restauración. Es más fuerte, es más delicado. Y así es la vida espiritual. Podemos hacer todas las obras del cristianismo, pero si no tenemos tiempo para el amado, para el dueño de la obra, nuestra vida es una vida vacía, un cascarón vacío. Podemos leer 1 Corintios 13, del 1 al 3, dice lo siguiente. Muchos conocen este texto. Te pasa, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traslase los montes, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Mi hermano, es necesario el amor. Las obras sin amor, sin la verdadera motivación que nos llevan a hacerlas, son vacías. Y a Dios no le agradan. Pudiéramos pensar que estamos cónsonos con lo que Él pide, con lo que nos demanda, pero debemos tener una motivación genuina para poder hacer las obras. Porque ¿quién ha puesto las obras para que andemos en ellas según Efesios? El mismo Señor. Él. Entonces imagínate que no busquemos de la fuente para poder cumplir con esas obras. Son obras vacías. Pudiésemos nosotros entonces pensar qué señales puedo tener o me pueden dar que está pasando esto en mi vida. Bueno, hermano, cuando una oración es mecánica, es simplemente como un trámite. Señor, tengo esto, tú vas a responder. Oramos como por obligación, no por necesidad. Hablamos con Dios como cuando leemos un guión, no como quien habla con un amigo. Una verdadera relación. Una alabanza mecánica, cantamos por costumbre, no por asombro. Las letras salen de la boca, pero no de nuestra alma. Muchas veces venimos a la iglesia o a reunirnos en la iglesia, como iglesia, y la adoración se convierte más bien como una manera de tú evaluar al que está cantando. Oye, este afinó, este desafinó. Oye, esto se sonó más duro, esto sonó. Pero no aprovechaste la adoración. No utilizaste la mejor motivación, la oportunidad que tenías para adorar al Señor. La perdiste en otra cosa. Cuando servimos, a veces servimos por responsabilidad, no por gratitud. A veces el ministerio se vuelve una carga, no una celebración, no un acto de gratitud porque Dios nos escogió y estamos agradecidos y por eso le servimos a nuestro Señor. Tenemos poca hambre de la palabra. Leemos la Biblia por cumplir. Bueno, si hoy me tocan este texto, lo leí, ya cumplí. Pero no para encontrarnos con ese Dios que nos ama, con ese Dios que necesitamos conocer cada día, con ese Dios que necesitamos establecer una relación seria cada día con Él. Las Escrituras nos parecen conocidas, pero no transformadoras, no causan efecto en nuestra vida. Nos mantenemos ocupados en otras cosas, mis hermanos. Nuestro corazón busca entretenimiento antes de buscar la presencia de Dios. ¿Qué cosas, hermano, usted puede reflexionar, revisar esta mañana que están dando una señal de mi dejadez, de mi intimidad con Dios? Debemos reflexionar, hermano. Estamos llamados a reflexionar. Eso mismo que Jesús le dice a la iglesia, esa iglesia pujante, que hacía muchas obras,
nos está llamando hoy a la reflexión de lo que estamos haciendo. Revisemos, hermanos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Pero Jesús, Dios siempre con su misericordia, no nos deja allí, nada más con el diagnóstico, que has dejado tu primer amor. Él nos da también la solución, la receta para rescatar eso, para poder nosotros ir nuevamente hacia Él. Y dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Vamos a enfocarnos en la parte de este versículo. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esta es una receta tripartita. Lo primero que nos dice es que nos arrepintamos. Nos dice tres cosas. Arrepiéntete. O sea, nos dice que recuerda, arrepiéntete y haz la primera obra. Entonces recuerda. Jesús nos deja a esta iglesia de Éfeso en un dolor sin salida. Nos da estos tres pasos que son quirúrgicos, hermanos. Quizás sean dolorosos, pero son el único tratamiento para una vida espiritual que está siendo superficial. Recuerda, nos manda a ir a la memoria. Recuerda por tanto de donde has caído, Y esto también lo podemos ver que si Dios nos apela a la memoria, cuando Dios a través del profeta Jeremías habla al pueblo de Israel. Y Jeremías 2 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Él apela a que recordemos. Y lo primero que nos dice aquí Jesús, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y este recuerdo no es para que sintamos una nostalgia sentimental, es una memoria activa. Implica traer al presente el pasado con sus emociones y con sus consecuencias, lo que vivimos. Ya vimos que Dios es un Dios que nos manda a recordar. Él ha mandado a recordar el pacto, el éxodo, la liberación. Recordar es el antídoto contra el olvido espiritual. Recuerda, nos manda a recordar una memoria activa de lo que pasó con todo lo que nos llevó a experimentar y las consecuencias también. Recuerda de dónde has caído. Él aquí no lo señala por un pecado. Le dice de dónde has caído. Aquí significa caer desde un lugar alto. No es un resbalón. Es una caída de una altura, de la intimidad donde estábamos con Dios, porque eso tiene, hermano, un nivel. Cuando tenemos una intimidad con Dios, hermano, no es que usted sea más que los demás, pero usted tiene un sitial allí porque está cerca de Dios. Usted está en intimidad, su comunión. Entonces, si dejamos de hacer las cosas con la motivación correcta, de allí caemos. Él no, le dice a la iglesia de Éfeso que no ha caído un pecado moral, ha caído desde la cima del amor que los conectaba. Él nos demanda, Él nos lleva a que veamos, a ver los días donde lloramos de gratitud, en que la gracia era tan grande que no podíamos dejar de contarlo. Quizás esa iglesia cuando estaba haciendo esas obras, que no dice que sean malas, pero con la motivación que lo hacía,
Era avasallante esa iglesia de Éfeso. Pero después se apartó, quizás su mirada en la doctrina, en el celo por las cosas y no poner la vista en Jesús, la fueron llevando a tener esa lejanía. Volvamos a ese tiempo, nuestra mente que vuelve a ese tiempo, a ese momento en que la gracia era tan grande que no podíamos dejar de contarlo. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste porque Dios te ama? ¿Podemos reflexionar en eso? Para la vida espiritual profunda, el olvido es el enemigo de la devoción. Para la vida espiritual profunda, el olvido es el enemigo de la devoción. Israel olvidó las obras de Dios y se volvió a los ídolos, hermano. Nosotros, o esa iglesia, se olvidó de la cruz y se volvió al activismo. Recordar no es vivir en el pasado, es traer la pasión del pasado al presente. La pasión, esa pasión que se tenía, como al principio. Hermano, yo tuve una confrontación con este texto, con esta prédica, bueno, sí, este texto. Una vez en mi vida, yo estaba comenzando a asistir a esta iglesia. Y fue una tarde de oración, recuerdo. Muy sencillo, el culto de oración que se estaba dando. Recuerdo que estábamos de aquel lado, las sillas estaban de frente hacia la pared, eso no se me olvida. Mari se recuerda porque Mari secó mis lágrimas ese día. Cuando yo pude entender de eso, hermano, de dónde yo había caído, de dónde yo estaba, que recordara todo lo que Dios había puesto en mí, todo ese ánimo. Yo recuerdo que mi oración, cuando yo comencé en los caminos del Señor, yo dije, mi oración era, Señor, yo quiero hacer grandes cosas para ti. Quiero hacer grandes cosas para ti. Hermano, y Dios lo hizo, Dios permitió. Ahora él es testigo de las cosas que Dios hizo a través de nosotros cuando estábamos dispuestos a servirle. Pero con ese corazón. Y cuando yo me di cuenta, hermano, que yo me había caído de ahí, eso fue un choque tremendo para mí. Me sentí devastado. Es bueno recordar, hermano, dónde Dios nos tenía, esa relación, cómo nos tenía con el Señor, que nos llevaba a hacer cualquier cosa, donde no importara lluvia, donde no importara sol, hermano, donde cada vez que nos acercábamos a la Escritura nos contentábamos. Yo sé que muchos tienen una experiencia que cuando han querido comerse la Biblia, hermano. Yo recuerdo que cuando yo creí, eso fue, yo creo que en 2 días leí los 4 evangelios, eso fue rápido, quería conocer a ese Jesús que me había salvado. Y todo eso vino a mi mente en ese momento, todas esas cosas que Dios había hecho en mi vida. Y sí, hermano, es necesario recordar. No es vivir en el pasado. Yo me hubiese quedado allí en ese momento, ¡ay, Señor, he perdido el tiempo y ve lo que he hecho! No, eso no era, sino bueno, ¿qué era lo que hacía? Y sé que Dios a través de su misericordia me puede ayudar para volver a hacerlo. Podemos hacer cosas prácticas, mis hermanos. Hacer un diario espiritual, escribir momentos específicos donde Dios fue real para nuestra vida, nuestra conversión, nos sacó de un apuro, porque de verdad seguro que usted tuvo apuros, hermano, estaba en situaciones difíciles que a lo mejor sin Cristo usted no le veía solución, pero cuando entramos a los caminos del Señor, Él enderezó nuestras veredas torcidas, nos sanó, nos edificó, levantó nuestra cabeza. De seguro que sí hay muchísimas cosas que usted puede recordar y anotar. Comparta con alguien su testimonio. ¿Cómo fue su encuentro con Jesús? ¿Cómo fueron esos primeros días? Yo le aseguro que fueron días, oye, donde usted no quería dejar de hablarle a la gente de lo que ha hecho Dios en su vida. Usted como que me imagino que estaba como esperando en la esquina de quién pasa para contarle qué es lo que Dios ha hecho en mi vida.
Eso pasa, hermano. Ese es ese primer amor. Las alabanzas, hermano, de seguro usted va a conseguir en mi repertorio de música canciones de Marino, canciones de Luis Santiago, canciones de Isaí Canales, que fueron esas canciones que cuando yo comencé, oye, me da una pasión escucharlas y no quería dejar de escucharlas todo el día, hermano. Porque me invitaban a estar en la presencia del Señor. Y yo sé cada quien, quizás hay unos que tienen, por supuesto, su repertorio más nuevo. Yo estoy diciendo algo por ahí, tú sabes, tienen su repertorio más nuevo. Pero esto, hermano, nos ayuda a recordar, nos ayuda a ir nuevamente a ese tiempo donde en realidad sí hacíamos las cosas con la verdadera motivación. Entonces nos dice que recordemos, pero hay algo importante, que este recuerdo no nos puede dejar pasivos, nos manda también a arrepentirnos. Arrepiéntete. Literalmente cambiar de mente o cambiar de dirección. No es solo sentir tristeza, es orientar toda la vida hacia Dios. Si usted se recuerda lo que Dios hacía a través de usted, si usted recuerda esa comunión que tenía con el Señor, si usted recuerda todo lo que usted sentía, lo que experimentó con Dios, lo va a llevar a dejar de hacer lo que usted está haciendo. Arrepentirse es cambiar de dirección. Usted va hacia acá, se dio cuenta de algo que no es por aquí y usted se regresa y va hacia otro lugar. No es mantenerse en el mismo sentido con remordimiento. Oye, estoy arrepentido, pero bueno, y sigo dándole. Estoy arrepentido, Señor. No, hermano, ya cambiarnos de dirección. Y bueno, Señor, aquí estoy, imperfecto, con todos mis defectos. No he sido leal a ti, no he sido fiel. Aquí estoy, pero comenzar a hacer las cosas como son. Aquí el arrepentimiento no es por pecados morales, sino por pecados de prioridad. Interesante, hermano, ¿verdad? Pecados de prioridad. Muchas veces colocamos antes que nuestro Señor ministerio, que no quiero decir que sea mal que usted sirva en el ministerio, familia, que no estoy diciendo que usted ponga la familia o que la deje de atender, trabajo, que tampoco le digo que deje de trabajar, sino que usted no le da la prioridad a Dios para hacer todas esas cosas que tiene que hacer. Porque seguro que si usted busca al Señor, lo tiene en primer lugar, usted va a ser un trabajador eficiente, honesto, va a cumplir con su trabajo, va a amar a su esposa, va a criar bien a sus hijos, va a servirle al Señor con gratitud, no con carga, no por sentirse forzado. Si tenemos las motivaciones, si tenemos esa prioridad en nuestras vidas. Es dejar de enamorarnos de esas cosas. En este caso ellos estaban en su ministerio, el ministerio que ellos profesaban, que hacían, para volver a enamorarse del ministerioso, de Jesús. Necesitaban ellos cambiar las prioridades, poner en primer lugar a Dios, Jesús en este caso. Para la vida espiritual profunda, arrepentirse no es solo llorar por los pecados cometidos o por lo que hemos dejado de hacer. Es llorar por el tiempo perdido sin Él. Es sentirse mal por todo el tiempo que hemos estado sin Dios, sin Jesús. Es decirle, Señor, he estado tan ocupado haciendo cosas para ti que no he estado contigo. Imagínese eso, hermano. Hemos estado ocupados haciendo tantas cosas para ti que no he estado contigo. Parecer incongruente, hermano, pero pasa. Ese es el arrepentimiento que duele, pero que abre la puerta a la restauración. Cuando nosotros tomamos esa decisión
con la ayuda del Señor, de arrepentirnos. De manera práctica podemos pensar, o debemos hacer, porque esto es un pecado de prioridad, ¿qué hemos puesto en el lugar de Dios? ¿Qué hemos puesto en el lugar de Jesús? El ministerio, el conocimiento, el reconocimiento, el éxito, el legalismo, no sé, algo que me ha alejado de Dios. ¿Qué he puesto en su lugar? Y debemos ser sinceros con Dios, porque Dios sabe todo lo que hacemos. Pero debemos sincerarnos. Señor, he puesto mi ministerio por encima de ti. He llamado más el reconocimiento que tu presencia. Me he vuelto tan practicante de las cosas que las hago mecánicas. Nos volvemos así, hermano. A lo mejor nosotros no queremos perder. Me voy a poner como ejemplo mi persona, nosotros como pastores. A lo mejor no queremos perder una reunión en la región, no queremos perder un culto, no queremos perder cualquier cita que se nos presenta en nuestra programación de la semana, pero sí perdemos nuestro encuentro para orar con el Señor, porque estamos full ocupados, que no nos da chance de ir ante el que es el dueño del ministerio, que es el dueño de la obra. Entonces, debemos reconocer esto y debemos confesarlo, hermano, y empezar a eliminar, a echarle tijera a esas distracciones. ¿Qué cosa nos aleja de la intimidad con Dios? Aquí a la gente, a estos hermanos de la iglesia de Éfeso, eran cosas que estaban haciendo de la misma iglesia, pero nosotros a lo mejor, usted dirá, bueno, pero es que yo no estoy en ministerio, yo no estoy. Bueno, hermano, entonces hay que revisar qué cosas también te alejan de Dios, porque a lo mejor no son cosas de la iglesia, son cosas peores, son cosas del mundo las que te alejan de Dios. Y usted había dicho, bueno, me salvé, porque yo estoy pendiente de las cosas, de la serie, estoy pendiente de lo que pasa en los juegos. Ya no oro, ya lo que ves es el mundial, llevo el reloj de todos los juegos. Son ejemplos, hermano. Entonces, nosotros tenemos que ir eliminando esas distracciones, hermano. Nosotros sabemos, hermano, el Espíritu Santo nos da discernimiento, es el que hermano, nos ayuda a discernir entre la justicia y el pecado. Nosotros sabemos cuando estamos haciendo lo que nos aleja del Señor. Nosotros sabemos si un día no oramos, por ejemplo, usted puede hacerlo así. Oye, hoy no pude orar. Ni siquiera antes de acostarme, porque está tan agotado que, bueno, comencé a orar y me quedé dormido. Entonces usted puede sacar la cuenta, bueno, ¿qué hice ayer que no me dio chance de orar? De seguro usted va a sacar cosas, hermano, que no eran prioridad, que eran mero entretenimiento. Y nosotros necesitamos una intimidad, una relación con Dios, hermano, para que puedas ayudarnos. Tenemos que ponerle un límite práctico a esas distracciones, hermano. Debemos hacerlo, debemos arrepentirnos, hermanos, y accionar. Pero no todo queda allí. Dice que nos arrepintamos y dice que hagamos. Haz las primeras obras. No son obras viejas, sino obras con la misma motivación de antes. Las obras, pero con la misma motivación de antes. Es volver a orar como cuando necesitabas un milagro, volver a servir como cuando Él te rescató del infierno donde estamos. Es hacer lo mismo pero con el corazón de antes, con esa pasión, con esa entrega. Las primeras obras no son actividades diferentes, son la misma actividad con una motivación diferente. No se trata de añadir cosas o más cosas, se trata de hacer lo que ya hacemos, pero con pasión, hermano, con entrega. Debemos orar con expectativa, servir con alegría, dar con generosidad, amar con entrega. Eso es lo que quiere el Señor. Debemos hacer las primeras obras. Eso es como cuando un músico desafina y él necesita recordar la nota original. De seguro él no va a cambiar la guitarra o el piano.
Y lo va a volver con el mismo piano, con la misma guitarra y a recordar, volver a hacer eso, pero de la forma que debe hacerse. No es necesario que nosotros nos cambiemos de ministerio, que nos cambiemos de familia. Imagínate eso, hermano. Me cambié de familia porque no puedo servirle al Señor. No tengo intimidad con el Señor porque estoy tan ocupado. No, hermano. Lo que necesitamos, hermano, es un nuevo corazón para el ministerio que ya tenemos. Necesitamos un nuevo corazón con la mejor motivación para atender a nuestra familia. Necesitamos un nuevo corazón delante del Señor para ser consecuente con Él, con la mejor motivación. Hermanos, necesitamos hacer esas primeras obras. No son que sean obras nuevas, sino con una motivación como la de antes. Las mismas, pero con una motivación de antes. Ahora, hermano, usted no está haciendo ninguna obra. Bueno, hermano, vamos a comenzar a hacer obras. Vamos a comenzar a meternos ahí en el ranking de Cristo. No el ranking de nadie, el ranking de Cristo para hacer las obras que Él nos ha mandado a hacer. ¿Cómo orábamos, hermanos, cuando nosotros comenzamos a creer en el Señor? A veces ponemos a orarnos y nos distraemos en qué vamos a decir para que la gente escuche. Oye, si digo esto, y ahí se perdió la esencia de la oración. Ya no estoy hablando con Dios, le estoy hablando a una audiencia, para que la audiencia escuche que yo sé orar, para que la audiencia escuche que tengo una elocuencia. Hermano, eso tiene que ser sencillo. Jesús, te necesito. Jesús, te amo. Jesús, gracias, Señor. Así era que orábamos al principio, con esa pasión, con esa necesidad, con ese denuedo, con esa convicción de que estábamos en su presencia y nada nos distraía. Servir con gozo, hermano. Hagamos algo que alguien no sepa. No hacer algo para tirarnos una foto, para colocarlo. Hagamos algo que lo hagamos y sea un servicio a un hermano, pero que agrade a Dios. Volvamos a leer los evangelios, hermanos, y maravillémonos de lo que hizo Jesús. Yo le aseguro que usted lee el evangelio y se va a maravillar de lo que Jesús hizo. Cada cosa, cada aspecto de su vida. Preguntémonos, ¿qué sintió Jesús cuando hizo esto, cuando hizo aquello, cuando buscó al Padre? Debemos hacer esas obras, hermanos, con esa motivación, Entonces debemos recordar, debemos arrepentirnos y debemos hacer esas primeras obras, o sea, la motivación que teníamos al principio. ¿Por qué, hermano? Porque esto tiene una urgencia. Esto tiene una urgencia. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La palabra quitar significa mover, desplazar, no es destruir. Es desalojo de la posición de testimonio, y aquí le está hablando a la iglesia. Y es que la consecuencia de una vida espiritual superficial es la pérdida del propósito. ¿Para qué fuiste hecho? ¿Para qué fuiste creado? El candelero representa a la iglesia como portadora de la luz. Jesús no dice que perderán la salvación. No, Él no les dice eso. Sino que perderán su propósito como comunidad. Una iglesia sin amor es como una linterna sin batería. Tiene la forma, es la estructura, pero no alumbra. La amenaza no es el infierno, es la irrelevancia que va a tener la iglesia o esa congregación. Es que Dios retire su presencia y los deje hacer religión sin Él. ¿Usted se imagina eso, hermano? Que Dios retire su presencia de nosotros y nosotros podamos pensar que estamos haciendo cosas para Él y es algo vacío. Eso sí es doloroso. Hacer todo en nombre de Dios, pero sin la presencia de Dios. Eso es trágico.
Entonces, hay una urgencia que si no lo hacemos, vamos a perder nuestro propósito. Si no volvemos al primer amor, si no hacemos eso de recordar, si no hacemos eso de arrepentirnos y volver a hacer las primeras obras, hermano, vamos a perder nuestro propósito. Así de simple, lo perdemos. Ya no vamos a ser la iglesia que ilumina, la iglesia que es luz en medio de las tinieblas, la iglesia que lleva consolación, la iglesia que lleva el mensaje del evangelio, que es el que salva. La mejor noticia que se ha podido dar en el universo. Que aun cuando estamos o estábamos alejados de Dios por nuestros delitos y pecados, cuando éramos enemigos de Él, del Dios Todopoderoso, éramos enemigos, imagínate hermano, tenemos un enemigo cuarto bate. Por el sacrificio de Jesús, ya no somos sus enemigos. Ya no vamos a ser nosotros esa luz en medio de las tinieblas. Y podemos revisar, hermano, qué cosas podrían estar dando luces de que estamos siendo una iglesia, somos una persona que nos están, podemos pensarlo individualmente y colectivamente, que estamos siendo movidos en el lugar que Dios nos ha puesto. Falta de fruto pudiera ser una. Servimos mucho, estudiamos mucho, pero vemos pocos cambios en las vidas. El poder disminuye, no tenemos el mismo impacto. Nosotros siempre cuando conversamos, Ezequiel y yo, acerca de cualquier situación que pasa en la iglesia, o algo que hay que corregir, o algo que hay que verificar, que hacer ajustes, nosotros lo primero que decimos, la situación espiritual. Por allí comienza todo. Por la situación espiritual de cada uno de nosotros. Si algo, hermano, no está saliendo bien, revisemos nuestra situación espiritual. Es lo primero que debemos hacer. Porque estamos en un negocio espiritual, hermano. La iglesia, lo que somos, este movimiento cristiano que ha perdurado por los siglos, es espiritual. Y si nosotros no andamos en esa tónica, en ese ranking de Cristo, de seguro las cosas van a tomar otra cosa, otra forma, pero no como Cristo quiere. Y entonces Dios permite que pasen para que podamos verificar, podamos revisar, pero siempre tenemos que ir ahí, a la vida espiritual, nuestra situación espiritual. Divisiones internas, la frialdad espiritual produce conflictos, hermano. Cuando el amor se va, el orgullo ocupa su lugar, hermano. No piense que usted, cuando el amor se va, ese amor que Dios ha puesto en nosotros y que debemos tener hacia nuestro Señor, de seguro otro tipo de cosa va a sustituir al amor. Y no van a ser las mejores. Orgullo, división, envidia. Pérdida de visión, ya no te emociona el fruto de la iglesia o el futuro de la iglesia, ya no te emociona. ¿Qué estaremos haciendo? ¿Para dónde iremos nosotros? ¿Qué irá a hacer la iglesia? ¿Qué le corresponderá hacer este año? ¿Qué nos corresponde como iglesia? Todo se devuelve rutina, así el domingo, el miércoles, el domingo, el miércoles, el domingo, el miércoles. Entonces todo el año se va en lo mismo. Bueno, celebramos esto, celebramos el aniversario. Comienza el otro año. Bueno, viene el campamento, viene esto, viene el aniversario y viene el otro año. Hermano, y se convierte en una rutina anual y los años pasan así, hermano. Esto pasa así. Estos días en nuestra reunión de la junta yo oraba y reflexionaba, Señor, ¿cuánto tiempo tengo aquí? Era algo que reflexionaba, pues estaba orando y reflexionaba en mi vida. ¿Cuánto tiempo tengo aquí en esta iglesia? Más de 12 años. Y decía, bueno, ¿qué hemos hecho para el evangelio? Incluyéndome. ¿Qué hemos hecho con la misión? Y lo digo con total responsabilidad, empezando por la casa, empezando por nosotros que somos liderazgo. Oye, hermano, hemos hecho poco.
Hemos hecho poco. Es una reflexión, hermano, que debemos hacer, que hemos hecho. Y dentro de ese compendio de qué hemos hecho para la misión está cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. El granito, el don que Dios ha puesto en ustedes, en cada uno de ustedes para la edificación de la iglesia y para el cumplimiento de la misión. ¿Qué hemos hecho, hermano? Se convierte en una rutina. Peor aún, que tengamos indiferencia ante el pecado. Lo que antes nos dolía, ahora nos parece normal. Hermano, allí vamos a un desfiladero. Hermano, si tu vida espiritual es superficial, no perderás tu salvación, pero perderás tu testimonio, tu luz se apagará. No porque Dios te haya abandonado, sino porque tú te has alejado de la fuente de luz que es el Señor, tu intimidad, tu relación con Él. El peligro no es que Dios te castigue o nos castigue. El peligro es que nos deje hacer nuestras cosas sin Él. Que sigamos predicando sin pasión, que sigamos cantando pero sin presencia, que sigamos sirviendo pero sin fruto. Hermano, esa es la peor tragedia. Tener apariencia de piedad, pero negar el poder de Dios. Mi hermano, si esta verdad te inquieta hoy, es buena señal. No te sientas mal, es buena señal. De seguro Dios está obrando en nosotros si es algo que nos inquieta. El peligro está en que no nos inquiete, hermano, que Dios nos confronte con su palabra, nos veamos expuestos ante la palabra del Señor y nos resbale, no sintamos nada, hermano. Y necesitamos muchas veces que duele, hermano, que nos duela eso, hermano. Porque la indiferencia espiritual se cura con dolor, hermano, con eso de que hemos dejado de hacer. El cristianismo frío solo se derrite con el fuego del arrepentimiento, que volvamos a hacer las cosas como las hacíamos antes, con el mismo amor. Y les tengo una noticia, hermano. La vida espiritual profunda no es opcional para el creyente, porque es la única que sobrevive a las pruebas. Es la única, hermano. Si usted no tiene una vida espiritual profunda, cualquier viento de cosas nos va a mover, vamos a caer en desesperación, no vamos a conseguir la salida, vamos a caer en la tentación. Hermano, necesitamos una vida espiritual profunda. Si no profundizamos ahora, cuando venga la tormenta, nuestra fe se caerá porque no hay raíces profundas. Hermano, hoy hemos visto 3 verdades para una vida espiritual profunda. El diagnóstico doloroso. ¿Has dejado tu primer amor? No es un problema de conducta, es un problema de corazón. La receta para la profundidad. Recuerda, arrepiéntete, haz. No hay atajos, hermano. La restauración comienza con la memoria, continúa con el cambio y se demuestra en la acción. La urgencia que impulsa, si no nos arrepentimos, nuestro candelero será movido, la luz se apaga cuando el amor se enfría, pero aún hay tiempo, hermano. Aún tenemos tiempo, hay una esperanza. Dios es tan bueno que siempre nos da una esperanza. La carta de Éfeso no termina con un castigo, termina con una promesa. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Es decir, la restauración del amor trae de vuelta al Edén, a esa relación que estaba inicio, hermano, en el Edén. Imagínese eso. Si usted ha leído Génesis y se ha puesto en su cabeza y decir, oye, ¿cómo sería eso? Esa relación que tenía Adán directamente con Dios, que podían conversar. Esto lo podemos tener de esta manera si vencemos en el Señor. La vida espiritual profunda no es un lujo para supercristianos, hermano. Es el plan diario de todo aquel que ha sido rescatado por la sangre de Cristo. No se alcanza con un retiro espiritual sencillo o con una conferencia,
Se cultiva día a día en el secreto, en la oración persistente, en la obediencia cotidiana, en el asombro constante por su gracia. Eso nunca debe dejar de asombrarnos. Que nosotros no podíamos hacer nada, no pudimos hacer nada. Y Dios lo hizo todo, porque a Él le plació. Hoy Jesús no te está pidiendo que hagas más. Te está pidiendo que vuelvas al primer amor. Tal vez has estado tan ocupado sirviendo que olvidaste sentarte a sus pies. Tal vez tu oración se ha vuelto una lista de compras y tu alabanza un espectáculo. Tal vez hoy esta verdad te duele porque sabes que es cierta, hermano. Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. El mismo Jesús que nos confronta con la verdad que duele es el mismo que extendió los brazos en la cruz para perdonarnos. Él no vino a condenar al que ha perdido su amor. Él vino a rescatarlo, a resucitarlo. La vida espiritual profunda no comienza con un haré más. Comienzan con un te necesito más. No comienza con un plan de acción muy estructurado. Comienza con un corazón quebrantado que dice, Señor, vuelve a ser mi primer amor, Padre. Con eso comienza, Señor. Con eso comienza. Mi hermano, allí donde está, incline su rostro. Incline su rostro allí. Oremos al Señor. Reflexione un momento en lo que hemos escuchado esta mañana de la bendita palabra de nuestro Dios. Medite allí donde está. ¿Se ve usted reflejado en este texto de la mañana? ¿Siente que ha dejado ese primer amor? ¿Siente que ha estado haciendo cosas donde Dios no es la prioridad? Señor, bendito eres, Señor, Dios grande y todopoderoso, con un amor incomparable, Señor, ese eres tú. Estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Padre. Primeramente para que tú nos perdones, Dios, si no hemos estado haciendo las cosas como tú lo mereces. Peor aún, si hemos estado haciendo las cosas sin ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. No queremos, Padre, que nuestra luz como congregación sea movida, removida. Ayúdanos, Señor, a recordar. Ayúdanos a arrepentirnos, Dios amado, y a volver a hacer las cosas como antes, Señor. Con esa misma motivación, con la misma pasión, Señor, que tú nos diste. Que podamos ser consecuentes contigo, Señor. Que nuestra vida espiritual, Señor, empiece a desarrollarse de una manera profunda, Padre, si no es así. Que podamos buscarte más, Señor. Que podamos tenerte más presente, en cuenta, Señor. Y después hacer las cosas que tú nos has mandado. Perdona si cosas externas, Dios amado, del mundo nos han distraído, Señor. Nos han quitado tu lugar. O hemos dado tu lugar por esas cosas. Ayúdanos, Señor, porque te hemos fallado. Necesitamos desesperadamente de tu presencia, porque sabemos que es la única, Señor, es la única solución para nuestras vidas. Tu presencia en nosotros. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú nos ayudarás. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios amoroso. Oye, Señor, eso de que tú puedas reavivar, Señor, ese fuego que al principio teníamos, que sentíamos por ti, Señor. Que podamos servirte con esa pasión, buscarte, mirarte, anhelar tu presencia, Señor. Sabemos que tú lo puedes hacer, Dios amado. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos, Dios amado, porque queremos, Padre, queremos. Tú nos escogiste y queremos ser consecuentes contigo. Queremos hacer las cosas para ti.
Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada. Aquí estamos, Señor, delante de ti, para que tú obres en cada una de las vidas de los miembros de la Iglesia Dios de Salvación Vista al Sol. Tú conoces, Señor, nuestras luchas, nuestras fragilidades, nuestras debilidades, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, nuestras ocupaciones. Tú conoces todo, Señor. Tú lo dices en tu palabra, que tú conoces cada obra nuestra. Las ponemos delante de ti, Señor, para que tú hagas conforme a tu bendita voluntad, Señor. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu obra, a tu acto salvífico, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, el primer amor no se recupera con un solo sermón. Se recupera con días de búsqueda, noches de oración y mañanas de gratitud. Hoy puedes comenzar ese viaje. ¿Estás listo para volver al primer amor? Dios te bendiga, hermano.